Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a demostrar la cuarta propiedad de la combinación de funciones. Bueno, nuestras condiciones son las siguientes. Tenemos un conjunto D, subconjunto del conjunto de los números reales, y tenemos a dos funciones f y g que son continuas en x sub 0 elemento de D. Y tenemos además lambda, elemento de los números reales. Fíjate, ¿qué nos dice esta propiedad? Que bajo estas condiciones, la función lambda por f también es continua en x sub 0 elemento de D. Fíjate, vamos a demostrar que se cumple esta propiedad apoyándonos de la definición de límite secuencial. Fíjate, aquí te he escrito otra vez nuestras condiciones. Tenemos que f es continua en x sub 0 elemento de D. Eso quiere decir, fíjate, f es continua en x sub 0 elemento de D, ¿ok? Es decir, este límite de aquí existe, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función de f de x es igual a f de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, según la definición del límite secuencial, este límite de aquí existe, es decir, la función es continua en x sub 0 elemento de D si para todo x sub n, para toda sucesión arbitraria que se encuentra en el conjunto D, donde los términos, ¿ok? Todo término de la sucesión es distinto que x sub 0, sin embargo, el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, se cumple que el siguiente límite existe. El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a f de x sub 0. ¿De acuerdo? Si tienes dificultades con esta teoría, con la definición del límite secuencial, o no la conoces, te recomendaría acceder al video tutorial. Bueno, esta es nuestra condición, ¿ok? Tenemos a una función f continua y además tenemos que lambda es un elemento de los números reales. Ahora, lo que tenemos que demostrar aquí, vamos a ponerlo aquí también, tenemos que demostrar que la siguiente función, lambda por f, es continua en x sub 0 elemento de D. Es decir, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de nuestra función lambda por f de x es igual a lambda por f de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, según la definición del límite secuencial, este límite de aquí existe si para toda sucesión x sub n que pertenece al dominio de la función donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0, pero el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, se cumple que el límite cuando n tiende al infinito de lambda por f de x sub n es igual a lambda por f de x sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos entonces a la demostración. Fíjate. Demostración. Vamos a partir por estas condiciones de aquí, ¿ok? Vamos a construir a esta sucesión de aquí, sea entonces x sub n una sucesión arbitraria donde los términos de la sucesión son distintos que x sub 0 y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, fíjate, he copiado todo lo que tienes aquí. ¿Ok? Ahora vamos a demostrar que
bajo estas condiciones y estas otras condiciones, ¿ok? Se cumple esta igualdad de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, partamos por aquí, ¿ok? Demostremos que esta expresión es igual a esta otra. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de lambda por f, la función, lambda por f de x sub n, ¿ok? Ahora fíjate, según la definición de la función lambda por f, ¿ok? Toda esta expresión de aquí sería igual al límite cuando n tiende al infinito de lambda por f de x sub n. ¿De acuerdo? Esta simplemente es la definición de la función. Ahora fíjate, esta sucesión de aquí es convergente. ¿Ok? Se encuentra aquí bajo nuestras condiciones, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a f de x sub 0. ¿Ok? Según nuestra condición, ya que f es continua. Entonces, ya que f es continua, ¿ok? Y, como ya te expliqué, como ya te demostré en otro vídeo, fíjate, si tenemos a una sucesión convergente, fíjate, el límite cuando n tiende al infinito de a sub n, digamos, es igual a y lambda es un elemento de los números reales, ya demostramos que el límite cuando n tiende al infinito de lambda por la sucesión convergente a sub n es igual a lambda por a. ¿De acuerdo? Es decir, fíjate, esta constante de aquí sale del límite y nos quedaría lambda por el límite cuando n tiende al infinito de a sub n. ¿Ok? Y esto es igual a lambda por a. Entonces, apoyándonos de esta propiedad, ¿ok? Vamos a ponerla aquí, propiedades del límite. ¿Ok? La demostración la tienes aquí arriba. ¿Ok? Se cumple que toda esta expresión de aquí es igual a lambda, que multiplica al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n. ¿Ok? Y como ya te dije aquí, ya que esta función de aquí es continua, ya que f es continua, el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a, lo tienes aquí, f de x sub 0. ¿Ok? F de x sub 0. Y ahora, según la definición de la función lambda por f, toda esta expresión de aquí sería igual a lambda por f de x sub 0. ¿De acuerdo? Fíjate, hemos partido por esta expresión de aquí y hemos llegado a esta otra expresión de aquí. ¿Ok? Apoyándonos de nuestras condiciones. Es decir, ya que hemos demostrado esta igualdad, hemos demostrado que este límite de aquí existe. ¿Ok? Entonces, el límite, cuando x tiende a x sub 0 de lambda por f de x, es igual a lambda por f de x sub 0. Es decir, la función lambda por f es continua en x sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.